En la alternativa dijo que ahí no habría afectación, pero pasaba a la siguiente generación, ¿verdad? Sí, en la alternada, no. Ahí sí puedes recibir lo normal o una balanceada. Y Ah, ahí sí afectaría, no a la persona sería portadora y a la siguiente generación es donde se vería la afectación también, donde podría suceder la afectación debido también a esto, porque va a recibir un cromosoma derivativo. ok. Gracias. De nada. Y bueno, vamos a ver ahora las robertsonianas. Me parece que ya están todos, déjenme ver. Sí, ya. Vamos a ver ahora las robertsonianas. Estas, a diferencia de las recíprocas, se caracterizan porque se da entre cromosomas, principalmente son cromosomas acrocéntricos, son cromosomas que tienen, ¿se acuerdan los satélites? El centrómero está muy cercano a lo que es el extremo del cromosoma. Entonces, los cromosomas acrocéntricos son el 13, el 14, el 15, el 21 y el 22. Son los cromosomas acrocéntricos y son en los que se puede dar este tipo de translocaciones robertsonianas. Son de las más comunes también observadas en nuestra especie, este tipo de translocaciones. La frecuencia de estas translocaciones pues es una en 1000, es la frecuencia que se tiene y involucra, como les digo, cromosomas acrocéntricos. Son 2 cromosomas acrocéntricos los que van a sufrir la translocación. Es una anomalía desequilibrada, hay una pérdida de información. Sobre todo lo que se va a perder son los satélites, esta región de aquí de los cromosomas acrocéntricos. Igual, nuevamente, el portador es fenotípicamente normal y lo que va a suceder es en la descendencia. En la descendencia es donde se va a ver el efecto de estas translocaciones. ¿Por qué, aun cuando son desequilibradas, es fenotípicamente normal? Porque en esta región no hay tantos genes. ¿Se acuerdan? Estos genes codificaban para principalmente RNAs ribosomales. Entonces se pueden suplir por la función de esos mismos genes presentes en otros cromosomas. Entonces, por eso el individuo que porta la translocación no se ve afectado fenotípicamente, porque lo que se pierde en sí son los brazos cortos. Son estas regiones las que se van a perder. Entonces, no tienen una gran cantidad de genes. Principalmente, como les digo, tienen ADN que codifica para el RNA ribosomal y la pérdida de estos no es grave, o sea, no es deleteria para el organismo. Y tenemos RNA ribosomales, ahora sí que estas secuencias son redundantes, están presentes en otros cromosomas. Entonces, por eso no hay una afectación fenotípica, aun cuando se trate de una anomalía desequilibrada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se rompe a nivel del centrómero, se da una ruptura a nivel del centrómero, se pierden los brazos cortos y se unen los 2 brazos largos. Entonces se nos genera un único cromosoma que tiene los brazos largos de un cromosoma y los brazos, en este caso serían los brazos cortos de uno y los brazos largos del otro. Pero en sí son los 2 brazos largos los que se fusionan, los que se están fusionando. Estos de aquí pues son fragmentos acéntricos, carecen de centrómero, entonces se pierden, son inestables y se pierden. Entonces Doctora, aquí, disculpe, perdón que le interrumpa. ¿Los satélites son los mismos que los brazos cortos? en estos cromosomas sí, los brazos cortos corresponden a estos satélites, en los cromosomas acrocéntricos. Gracias. De nada. Sí, en los brazos cortos de los cromosomas acrocéntricos están estos satélites, entonces se pierden y quedan únicamente los brazos largos. Estos se fusionan y si se fijan, los brazos largos de un cromosoma ahora forman los brazos cortos del resultante y los brazos largos del otro quedan como los brazos largos. Entonces, el cromosoma resultante está formado, si se fijan, por los 2 brazos largos de los cromosomas que sufrieron esta translocación.
Entonces, el cromosoma resultante puede ser metacéntrico, que el centrómero esté cercano al centro, o submetacéntrico, que esté ligeramente más hacia un extremo. Entonces, el cromosoma resultante este de aquí puede ser metacéntrico o submetacéntrico. Entonces, aquí el portador de esta translocación, si se fijan, pues va a tener un cromosoma de menos, porque se fusionaron 2 cromosomas para generar uno. Entonces, el cariotipo es 45. El cariotipo resultante es 45 porque se fusionaron 2 cromosomas. 2 cromosomas se unieron para formar uno solo. Entonces, hay una pérdida y se forma, ahora sí que vamos a tener un cariotipo 45, se pierde un cromosoma. Entonces, ¿cuál es la afectación que tienen este tipo de translocaciones? Las translocaciones de este tipo, las robertsonianas más comunes, son entre el cromosoma 13 y el 14, que son 2 acrocéntricos, y el cromosoma 14 y el 21. Estas son las regiones que se están translocando. Si se fijan, son los brazos largos. Los vasos largos son los que se están translocando para formar un solo cromosoma. Entonces, aquí lo que está sucediendo es que se están translocando los brazos largos del cromosoma 21 con los del cromosoma 14. Aquí están las translocaciones. Igual, el cromosoma resultante de estas translocaciones se denomina derivativo. Y vean, aquí es la translocación entre el 13 y el 14. Aquí está el centrómero. Y vean, esta es la porción que se pierde. Aquí se rompe y se unen los 2 brazos y queda este cromosoma derivativo. Es derivativo 13 y 14. Se fusionan los 2 cromosomas y se genera este cromosoma derivativo. Entonces, vean, en el caso del cromosoma 14 y del 21, se rompen los brazos cortos, se rompen y se fusionan y se genera este cromosoma derivativo, 14 y 21. Tenemos aquí el cromosoma derivativo. Entonces, esta última, esta de aquí, es la que comentábamos que es la responsable del 5% de los casos de síndrome de Down, que se da por una translocación robertsoniana en el cromosoma 21. Entonces, aquí lo que se está duplicando es el brazo corto. Va a estar presente 3 veces. Y esta de aquí que se muestra aquí en la imagen, esta de aquí, es la región crítica para que se presente el síndrome de Down. Es la región que debe de estar triplicada, que debe de estar presente 3 veces en el cromosoma. Entonces, esa región es la que, si está 3 veces presente, va a darse ahora sí que el fenotipo de síndrome de Down, se va a presentar la enfermedad, aun cuando no esté presente todo el cromosoma 21 completo, únicamente con que esté esta región del 21. Y si se fijan, está en el brazo largo. Es el brazo largo del cromosoma donde está presente esa región crítica. Disculpe, Entonces, doctora. Perdón que le interrumpo otra vez. ¿A los cromosomas resultantes también se les llaman derivativos en estas Sí. de las robertsonianas? Sí, en las dos se les llama derivativos. Doctora, yo también tengo una pregunta. Ujú. En la diapositiva anterior habla de que son acocéntricos. Acrocéntricos, ajá. Es que en la parte de abajo nada más dice acéntricos, ¿es lo mismo? Ah, no, acéntricos es que no tienen centrómero. Ok. Esas son las partes que se desprenden, ¿no? Sí, son las partes que se desprenden, no tienen centrómero, entonces son fragmentos acéntricos, no hay centrómero. Ok, gracias. De nada. Y céntrico quiere decir que se da la fusión en los centrómeros. ¿Alguna otra pregunta? ¿También se podrían considerar numéricas? ¿Una anomalía numérica? No son anomalías numéricas, pero ocasionan precisamente aneuploidías. Ok, gracias, doctora. Ajá. Estas son estructurales, la robertsoniana son estructurales porque se está dando este intercambio en el material. Es decir,
la causa o el efecto que tendrían estas translocaciones robertsonianas es la aparición de una aneuploidía, como bien lo mencionas. Es una causa. No se consideran numéricas porque en sí el efecto que se está dando es una alteración en la estructura. Se están combinando dos cromosomas. Sin embargo, el efecto que tienen, ahora sí que la consecuencia de que se den estas translocaciones es precisamente la pérdida de un cromosoma, que vendría siendo una aneuploidía. Es una causa de... ¿A qué se debe a que suceda esto? Que se dividan y se vayan a otros cromosomas, se unan. A la presencia de esos sitios frágiles. Aquí los sitios frágiles están precisamente en estas regiones, en las regiones donde están los satélites. Entonces aquí se rompen, se da esta ruptura de los cromosomas porque existen secuencias similares, esos repetidos de ADN que veíamos, los repetidos de bajo número de copias, y se dan estas rupturas y esa recombinación de estos cromosomas en particular. Entonces, al momento ya de que se da la segregación, ahí es cuando se da la afectación, cuando vamos a tener, en este caso, gametos que les falte un cromosoma porque se dio una pérdida de un cromosoma al momento de que se combinan. Pero sí, estas rupturas se deben a eso, a la presencia de esos repetidos, de esos sitios frágiles, por ejemplo, y de esos repetidos, de esas secuencias repetidas de ADN que se encuentran en estas regiones. Gracias. De nada. Y entonces vean, aquí en lugar de formarse como veíamos, un cuadrivalente, pues ahora se va a formar un trivalente. Se van a formar al momento de que se alinean los cromosomas homólogos. Fíjense que falta un cromosoma, que es precisamente el que sufrió la translocación. Aquí están los dos brazos largos. Entonces los brazos largos buscan su homólogo al momento de la segregación en la meiosis. Y vean la forma de, otra vez vamos a tener esos patrones de segregación. Entonces, puede ser que segreguen estos dos juntos, que se segregue aquí están las probabilidades, ahora sí que las opciones de segregación al portador de la translocación. Este es en la 14-21, donde se dio la translocación entre el cromosoma 14 y el 21. Y vean cómo pueden segregar. Aquí, al momento de que segregan, puede segregar de forma adyacente, como veíamos en el otro caso de las translocaciones recíprocas. Pueden ser adyacentes en donde se vaya el cromosoma derivativo, como en este caso, con el cromosoma normal. Que se vaya el cromosoma, uno de los cromosomas normales con el otro que no está, o sea, que se vaya solo, como en este caso, que solamente se recibe un cromosoma, o que se vaya, en este caso, la forma también, en este caso, cruzada, alternada. Puede ser adyacente o alternada, en el cual el cromosoma derivativo es el que se va solo, el que se recibe solamente el cromosoma derivativo. Y la otra, alternada, que se vayan los dos cromosomas normales. Entonces ahora sí que las posibilidades en las que se segregan estos cromosomas. Y vean, al momento de formarse los gametos, este de aquí pues sería normal, recibió un cromosoma de cada uno. No hay problema. Aquí se recibió el derivativo. Entonces vean lo que va a suceder. Al momento de que se unen los gametos, en este caso el otro gameto que trae el otro cromosoma, en este caso no hay problema, es normal. Pero vean aquí. Aquí es un portador de la translocación. Aquí este cromosoma está completo y aquí le va a faltar, este es el cromosoma derivativo y aquí tenemos el otro cromosoma. Entonces aquí en realidad lo que estaría faltando sería la otra copia de los brazos cortos, pero como son los satélites, como les comentaba, aquí se vuelve portador de la translocación. Y vean que le falta un cromosoma. Únicamente tiene 3, no tiene el cuarto, pero como la porción que falta, en este caso corresponde a los satélites, no se le va a ver un efecto en el fenotipo, porque toda la región donde están los demás genes, pues está aquí. Vean qué es lo que sucede al que recibe el derivativo y el otro cromosoma. En este caso, el 21 es el naranja, el cromosoma naranja. Vean cómo está esta secuencia presente en este individuo.
está presente 3 veces. Entonces, aquí hay trisomía. Hay trisomía de esta región. Está presente 3 veces. Y esto es lo que ocasiona el síndrome de Down, en el caso del cromosoma 21. Entonces, no es necesario que esté todo el cromosoma completo repetido, sino que vamos a tener 1, 2, 3 veces repetida esta secuencia. Y vean, en este caso le falta todo el otro cromosoma. Entonces, genera una monosomía, que es una monosomía del 21, que es letal. Pues como comentaba su compañero, que podían clasificarse como anomalías numéricas, no, porque, es decir, la translocación es una anomalía estructural, pero la consecuencia o el efecto que tiene sí puede generar una anomalía numérica, como estamos viendo aquí, que tenemos una monosomía. Entonces, las translocaciones de ese tipo, las translocaciones robertsonianas, pueden generar monosomías, como en este caso anomalías numéricas. Y ven acá, tenemos trisomía del 21, está repetida 3 veces esta región del cromosoma. Entonces, esta es la causa del 5% del síndrome de Down, de los casos de síndrome de Down, esta translocación robertsoniana. Y si se fijan, no está repetido completamente el cromosoma, sino solamente esta región, que es la región crítica, la que está repetida 3 veces. Y se originó por una translocación robertsoniana. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, doctora. ¿Las translocaciones se producen en la meiosis? Sí, se pueden dar en la meiosis o durante la división de una célula. Bueno, en este caso de una célula somática no habría problema porque la translocación se queda en el individuo. Pero sí, las translocaciones se dan sobre todo cuando se pasan ya a la siguiente generación, es porque sucedieron en los gametos. Se dan esas translocaciones al momento de la formación de los gametos. Entonces, como se dan en ese punto, los gametos que resultan pueden ser aberrantes. Y también se pueden dar en las células somáticas, se pueden suceder al momento de la mitosis, durante la división, se pueden dar estas translocaciones, se pueden translocar. Nada más que ahí el individuo solamente va a ser portador de la translocación. Esa célula va a tener por ejemplo, un cromosoma con esa translocación. ¿Qué es lo que sucede? Se han visto este tipo de anomalías estructurales en varias células de cáncer. Doctora, cuando se dan las células somáticas, ¿ya no puede ser heredable? No, en el caso de las células somáticas no, porque estas se quedan ahora sí que en el organismo, en la persona como tal. El que es portador, se puede ser portador de la translocación, vas a tener la translocación, pero no vas a tener un efecto en el fenotipo, salvo, como les digo, que esa translocación ocasione que se genere una alteración tal que fomente, por ejemplo, la aparición de cáncer, que por ejemplo en esa translocación haya caído en la zona donde estén los genes, por ejemplo, supresores de tumores, o los que veíamos, los oncogenes, por ejemplo, que favorezcan la formación de cáncer. Pero no, si se dan las células somáticas, no pasa a la siguiente generación, solo que sucedan en las células germinales. Ahí sí lo pasas a la siguiente, se da la translocación, se pasa a la siguiente generación y, por ejemplo, el individuo que hereda la translocación, ahora sí que todas sus células va a tener esa translocación. Ya va a ser portador de la translocación y va a poder heredarla. Y estas pueden sufrir ahora sí que de novo, se denomina así de novo, porque surgen ahora sí que de la nada. Pueden sufrir, ahora sí que pueden surgir en cualquier generación, pueden aparecer. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no. ¿No? Bueno, entonces aquí le dejamos y nos vemos el día de mañana. Gracias. Gracias, doctor. Nos vemos, hasta luego, que tengan bonito día.